Pues nos quedamos en la parte de que habíamos hecho las ventanas, ¿no? Bueno, los huecos de las ventanas o los vanos de ventanas y puertas en base pues al plano que pues yo tengo en AutoCAD, ¿no? ¿Qué sigue ahora? Pues recuerden que esto que nosotros tenemos aquí está organizado a través de etiquetas, ¿no? Que ahorita nada más tenemos dos cosas. Tenemos lo que es el plano de AutoCAD, que está en una capa, por así decirlo. En Sketch se llaman etiquetas, si ven que le digo etiquetas. Y tenemos los muros que están en la otra capa, ¿no? Eh, ¿Qué voy a hacer ahora? Tanto los muros de planta baja como los muros de planta alta los vamos a hacer componentes. ¿Por qué? Porque voy a estar pasando, esto lo voy a pasar yo obviamente a la planta alta, ¿no? Entonces, en grado caso de que me llegue a equivocar o algo y lo intente mover, pues se va a pegar con esta geometría. Por eso hay que, antes de que esto toque los muros de planta baja, pues hay que hacerlo componente, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es darle muchos clics hasta que se seleccionen todos los muros y se ponga como en azul. Le voy a dar clic derecho y le voy a dar crear componente. En crear componente le voy a poner muros planta alta y le doy crear. Entonces esto ya es un solo objeto, ¿no? Que no me va a causar problemas al momento de unirlo con otro. Y pues lo mismo con los muros de planta baja. En caso de que yo tenga un muro que no esté tocando ninguna geometría y no se me esté seleccionando, yo voy a presionar control. Voy a dejarlo presionado hasta seleccionar esta geometría, ¿no? Y así se agrega a la selección. Entonces, clic derecho, crear componente y le voy a poner muros, planta baja y le doy crear. Y pues ya tengo los muros ya tengo los muros hechos componentes. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues vamos a hacer, antes de pasar yo mis muros pues estos van colocados en la planta baja. Voy a crear las losas, voy a crear la losa de entrepiso, la losa de entrepiso esta que pues tenemos aquí. Y también pues vamos a crear la losa de azotea, ¿no? Y pasar los muros. Entonces voy a crear una nueva capa o etiqueta que le voy a llamar losas. Ahí está. Este lapicito que ven aquí lo tenemos que poner en losas porque todo lo que dibujemos se va a meter allá adentro de ahí. Y vamos a dibujar la losa de entrepiso. La losa de entrepiso pues viene siendo mi techo de mi planta baja y mi suelo de mi planta alta, ¿no? Entonces, con la herramienta lápiz, podemos hacerla con la herramienta lápiz o podemos hacerla con la herramienta rectángulo. La verdad es que no importa. Voy a hacer primero un rectángulo así. Voy a verificar qué medida tiene la losa de entrepiso. Si yo me voy a un corte, pues en el corte me va a decir la altura o el espesor de esa losa, ¿no? Tiene 20 centímetros, entonces lo que voy a hacer es levantarlo, este rectángulo punto 20, y yo sé que esto no está todavía como que no abarca todo, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es jalarlo y lo vamos a poner lo vamos a jalar hacia este paño, no hacia el paño interior. Esta losa va a ir sobre el paño interior. Entonces aquí voy a jalar hasta esta parte. Y aquí me falta jalar hasta acá, ¿no? Pero ahí cómo le voy a hacer, o cómo voy a dividir. Miren, aquí nosotros podemos utilizar divisiones con línea, estas que están aquí. ¿Para qué? Para que al momento de que yo jale, se me quede esta cara aquí y yo vaya jalando así, miren.
Entonces aquí yo nada más utilizo una referencia. Esta referencia yo la borro. Porque esto ya hizo como este quiebre. Y ahora ocupo jalar hacia acá, ¿no? Entonces yo jalo hacia acá. Hacia esta parte. Creo que hasta aquí va a ser la parte esta de las losas aquí. Y esta creo que va a ser hasta aquí. Ahorita lo vamos a ver ya que pongamos la planta alta. Entonces ahí tenemos ya, como quien dice, mi losa de entrepiso, ¿no? La llegué hasta esta parte, les digo, las divisiones las fui poniendo dependiendo de donde hacía los quiebres, ¿no? Y tiene que ser interior a fuerzas. No es a fuerzas, pero tiene que ser interior. ¿Por qué? Porque estos muros van a subir o bajar para tapar el material de la losa, ¿no? Entonces ahora sí, yo mis muros de planta alta los voy a pasar a un punto que yo conozca. Yo sé que si uno esta esquina con esta esquina, pues va a estar correcto ese punto. Yo sé que si uno esta esquina con esta esquina, pues también va a estar correcto ese punto, ¿no? Entonces aquí yo puedo hacer igual este punto con el punto este de donde está el baño, pues también va a ser correcto. Entonces yo voy a unir el punto más fácil que se me hace, que es esta esquina. Selecciono este punto y lo arrastro hacia este punto, ¿no? Le doy clic y ya se pasa. Pero vean que ahí queda, ahí no le estoy yo dando lo que viene siendo la altura que va a tener junto con la losa. Entonces yo a partir de este punto le doy clic hacia arriba y le voy a dar punto 20. ¿Por qué punto 20? Por la cuestión de que no se pueden, vean que ahí se está comiendo parte del muro y se me está viendo ahí abajo en la losa. Entonces lo que yo hago es que lo pongo en la esquina donde va y después lo elevo, obviamente sobre el eje azul, que me salga derecho, punto 20, que es el espesor de la losa. Le doy enter y ya queda, miren. Y era lo que les decía esto, miren, lo que les decía que aquí tenemos que cubrir esta parte. Entonces la losa la tenemos que seguir modificando. Vamos a modificar aquí. Esto tiene que quedar interior, por eso lo hago así. Y vean, aquí me hace falta cubrir esta parte del baño. Entonces este lo voy a jalar hasta acá. Y así queda mi losa de entrepiso, ¿no? Estos muros, como les digo, yo los voy a bajar. Entonces les decía que estos muros van a bajar. Todavía no los voy a bajar, nada más que tengan en mente que se tienen que bajar para cubrir lo que viene siendo la losa, ¿no? Entonces vean, ahí quedó ya, como quien dice, los muros de planta alta en mi planta baja, ¿no? Por eso nosotros habíamos dejado libre la altura esta de 2.50, porque lo que sigue después es la losa y después los 2.50 de lo que es mis muros de planta alta y después la losa azotea. Vean que estas losas, todo lo que hicimos nosotros de losas, se metió a una sola etiqueta, ¿no? Así no tengo problema, inclusive esto yo lo puedo crear componente y no se me está uniendo con nada. Es por eso que esto es muy necesario hacer los componentes para que no tengamos problemas de eso. Ahora voy a hacer la losa azotea, me voy a meter de nuevo la etiqueta de losas y voy a crear, aquí lo vamos a hacer de otra manera para que vean que también se puede hacer, lo vamos a crear con un contorno. Aquí me falta hacer el hueco de la escalera, ¿no? Esto sí lo voy a hacer después. Vamos a crear un contorno, vean. Aquí va a ser diferente como lo hice ahorita. Voy a crear, como quien dice, un contorno interior. Y vean, ahí se me cerró ya la losa, ¿no? Esa es mi losa de azotea. Si yo me fijo en estamos haciendo esta losa. Si yo me fijo en mi cota esta en el espesor de la losa de azotea, pues también tiene un espesor de 20 centímetros. Por lo tanto, pues esto lo voy a elevar a punto 20. Estas líneas que aparecen, pues vamos a quitarla. Y ahí está mi losa de azotea, ¿no? Vamos a crear componente.
Ok, esto lo vamos a crear componente una vez. Crear componente, vamos a poner losa de azotea. Y vamos a crear componente de una vez la losa de entrepiso. Entonces ya tenemos, vean, pues las losas en sus capas y los muros en sus capas también, ¿no? De esa manera se trabaja porque es mucho más rápido en dado caso de equivocarnos o en cuestión de poner materiales, ¿no? Ahí está. ¿Qué sigue hacer? Podemos hacer de una vez, si ya estamos haciendo como que pues decir las losas, pues vamos a hacer la losa esta del piso o el suelo terminado. Ahorita me voy a enfocar nada más en el suelo no el de la cochera, sino que el suelo interior. O sea, todo lo que tenga este nivel, el nivel vamos a verificar en el AutoCAD. Vean que aquí tiene como un escalón. En este nivel estamos en 15 centímetros. Este es el suelo que vamos a hacer. Porque aquí es otro nivel. Tenemos el 0, tenemos 0 aquí. El jardín va a ser otro nivel. Entonces lo que me voy a enfocar nada más es esta parte, ¿no? O sea, lo que viene siendo en sí, pues la casa. Entonces, empezando desde el acceso. Entonces, la verdad es que a veces es mucho más fácil aquí. También hacemos esto por las etiquetas. Apagar muros. Eh, podemos crear una nueva etiqueta que se llame suelos. Vamos a apagar losas también. Y yo voy a crear el contorno de mi suelo, de mi piso terminado, ¿no? Entonces va a ser exactamente lo mismo que hice ahorita. Recuerden, esto sube 15 centímetros a partir de 0, por lo tanto va a tener 15 centímetros. Entonces lo que voy a hacer va a tener 15 centímetros de espesor. Entonces lo que voy a hacer es crear el contorno con la herramienta lápiz de nuevamente interior, lo vamos a crear. Aquí me voy a brincar hasta acá. Y vean, ahí creé ya, fíjense, mi suelo, lo que va a abarcar los 15 centímetros, ¿no? Entonces esto yo lo voy a elevar a punto 15. Ahí está. Creamos componente. Le doy crear. Ahí está. Y aquí yo me equivoqué porque lo estaba metiendo en la que hice sin etiqueta, que es donde estamos con los planos. No pasa nada. Este componente, aquí nosotros determinamos en qué etiqueta lo queremos. En información de entidad, pues nada más seleccionamos suelos. Entonces ya se pasó a suelos. En grado caso que se vayan a equivocar, ¿no? Entonces voy a encender ahora muros. Voy a encender losas. Y ya tenemos, vean, ya tenemos este suelo. Pero este suelo se está comiendo 15 centímetros de mi altura total de muros. Nosotros no queremos eso. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que elevar tanto las losas como los muros 15 centímetros hacia arriba. ¿Por qué? Porque se está comiendo 15 centímetros. Ustedes lo pueden ver bien, pero recuerden, nosotros hicimos libres 2.50. O sea, nosotros hicimos la altura libre de los muros de 2.50. No le dimos todavía lo que tiene que tener hacia abajo para que no se vean como que huecos, ¿no? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a seleccionar mis muros de planta baja, mi losa de entrepiso, mis muros de planta alta, con control, y mi losa de azotea. Entonces esto yo nada más lo elevo con la herramienta mover hacia arriba, punto 15, o pues seleccionando la lista, ¿no? Como quien dice. Y ahí está, miren.
Y eso ya estamos haciendo también la cuestión de los niveles, ¿no? Ahora, ¿qué sigue hacer? Pues a mí me molesta, obviamente, ver la losa aquí. No sería correcto ver la losa ahí. Por lo tanto, voy a seleccionar yo mis muros de planta alta. Le voy a dar doble clic para editarlos y poder tapar esta losa, pero con mis muros. ¿Qué pasa? Pues yo nada más tendría prácticamente que bajar aquí los muros estos, pero va a pasar una cosa. Miren, si yo lo bajo, se van a bajar todos los muros, inclusive también fíjense los muros interiores. Entonces nada más nosotros queremos, como quien dice, bajar los muros exteriores. Para eso vamos a usar, si yo lo hago así directamente, se van a bajar, les repito, los muros interiores. ¿Cómo evito eso? Tenemos que dividir tanto de muros exteriores como interiores. ¿Y eso cómo se hace? Muy sencillo. Voy a ocultar mis losas. Para eso les digo, eh, se hace necesario las etiquetas. Y vamos a hacer el contorno, como quien dice, dibujar lo que va a ser el contorno de mi losa. Ejemplo. Igual si la losa la quieren dejar encendida para no tener dudas, pues también lo pueden hacer, ¿no? Me voy a meter a los muros de planta alta y voy a hacer, como quien dice, voy a calcar esto. Miren. Me voy a poner aquí, en esta esquina, y voy a empezar a secar. ¿Ven esos espacios que están abiertos? No sé si lo notan, pero se ve como que la arista y aquí se ve abierto. Es porque aquí necesita estar cerrado y que cuando yo baje mis muros no se bajen los interiores. Es por eso que se bajan interiores porque aquí está abierto. Entonces, ¿esto cómo lo evitamos? Nada más haciendo una línea. Vamos a hacer una línea entera de aquí hacia acá. Lo voy a hacer. Empiezo aquí. Hago este contorno, me voy por este contorno. Prácticamente es como calcar la losa, ¿no? Ahí está. Después hago este contorno. Después este contorno. Sigue este. Después este. Y voy a llegar hasta donde comencé, que viene siendo esta parte. Ahí está. Entonces, vean la diferencia. Que cuando yo bajo, solamente se van a bajar mis muros exteriores y no se están bajando mis muros interiores. Aquí se creó como que una cara. ¿Por qué? Porque como nosotros estuvimos cerrando la geometría, se creó una cara como creando un suelo, pero dentro de muros. Esto no pasa nada, yo nada más selecciono con un clic y le doy suprimir. Lo que hice fue esto, para que me entiendan. Voy a apagar losas. Creo una línea aquí, miren. Y empezó a hacer estas divisiones. Esas divisiones hace que divida yo, para que me entiendan. Esas divisiones, vean, hacen que divida muros exteriores de muros interiores y que cuando yo baje estos muros solamente afecte a mis muros exteriores y no a mis muros interiores. Es por eso que hice esa división. Entonces, ahí se los muestro, ¿no? No tienen que borrar nada de lo que borré ahorita, solamente es como ejemplo. Entonces, pues ahora sí, voy a seleccionar los muros de planta alta y voy a bajarlos hasta mi nivel de planta, donde terminan los muros de planta baja. Entonces, esto va a hacer que cubra la losa sin afectar mis muros interiores y ya queda así, miren. Vean. De una vez vamos a hacer el pretil. El pretil pues viene siendo los muros estos de la planta alta.
Vamos a ver cuánto hay de pretil. Eso nos los va a dar la altura en cortes. Aquí está mi pretil. Vamos a medir. Hay un pretil, tiene un pretil de 30 centímetros. Y se mantiene. Entonces, voy a hacer exactamente lo mismo. Para que no me afecten mis muros, miren, vuelvo a hacer lo mismo. Si yo hago esto, para que no me afecten los muros interiores también y que no se estén, que no se estén elevando, hay que calcar de nuevo. Estando dentro del componente de muros de planta alta, vamos a calcar como el contorno de la losa. De nuevo, vamos a hacer esto. Aquí si empiezan a pasar esas cosas, después las borramos, ¿no? No hay ningún problema. Llego hasta aquí. Voy a eliminar estas caras que se fueron creando. Estas caras no me interesan. Entonces ya quedó ahí. Si yo hago esto, vean la diferencia. Solamente se elevan los muros exteriores. Esas líneas, después todo eso lo vamos a borrar. Entonces dijimos que vamos a elevarlo 0.30 a partir de la losa de azotea. Entonces, ¿qué quiere decir? No es un 0.30 a partir de aquí, porque fíjense que tiene 0.30 después de la losa, pero antes de la losa, pues la losa mide 20 centímetros, son 0.50 a partir de acá. Entonces, yo aquí le doy clic, 0.50. Hacia arriba, igual, 0.50, 0.50, 0.50 también, y 0.50. Entonces, estas líneas que quedan, pues las podemos eliminar, no hay ningún problema. Eliminamos, aquí se creó una cara, recuerden esta cara que se crea siempre cuando cerramos geometría, la eliminamos también con suprimir, nada más seleccionamos y suprimimos. Y va a haber un montón de líneas que no van a notar, pero las podemos eliminar. ¿Cómo? Si apagamos losas, vamos a apagar losas, vean esas caras que se empezaron a crear. Entonces, estas se empezaron a crear porque nosotros cerramos geometrías dentro de muros, pero no pasa nada, les digo, estas caras son fáciles de eliminar, nada más seleccionamos y borramos, miren, con suprimir. Y estas líneas que se fueron creando, pues las podemos borrar de una vez. Por eso les digo, es importante que trabajen a través de capas, porque eso va a permitir que si ocupan borrar geometría, si ocupan borrar cosas, pues lo borren de manera más sencilla y más rápida, ¿no? Todas estas líneas no las ocupo. Solo las ocupé ahorita para elevar lo que es mi planta, mis muros para lo del pretil, pero realmente no las ocupo. Ahí está, ya quedó limpio. Igual si ocupo borrar también en planta baja, bueno, perdón, en lo que bajé ahorita, pues también lo borramos. Ahí está. Solamente es esa línea y ya quedaron limpios mis muros. Enciendo las losas de nuevo. Y pues ahí está, miren. Y tenemos ya la altura libre. Nosotros no hemos afectado nada de alturas libres, ¿no? La altura libre la seguimos teniendo aquí en 2.50, tanto de la planta baja como de la planta alta. 2.50. Y ya tenemos correcta la altura del pretil, que es de 30 centímetros. Ahí está. Y pues ya tenemos pues bien, ¿no?, las cosas. Aquí me restaría nada más, como quien dice, cerrar estas partes. Esto está muy sencillo también. Doble clic. Dentro de los muros creamos un horizontal. Jalamos hacia esta cara.
y borramos las líneas que se crearon. Me voy hacia acá, lo mismo. Jalamos hacia acá, jalamos hacia acá, borramos estas líneas y ya tengo esto, ¿no? Pues aquí lo mismo, seleccionamos, dibujamos, borramos estas líneas y ya queda limpia esta parte, ¿no? Después les digo, esto sigue siendo componentes de planta alta, ¿no? No hay ningún problema en cuestión de que... No hay ningún problema en cuestión de que... Esto después lo vamos a unir con los muros de planta baja, ¿no? No va a haber ningún problema. O sea, si dicen esta línea que se ve, ¿no? Esto después lo vamos a unir. Pero pues ya tenemos... me va a faltar aquí nada más bajar los muros estos de planta baja para tapar lo que es mi suelo de 15 centímetros. Pero eso lo haremos la próxima clase.